Estimados docentes, reciban un cordial saludo. Soy el profesor Alindo Orbazán, director de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, de Otusco, Cajamarca. En esta oportunidad quisiera compartir nuestra experiencia sobre planificación curricular para este año 2020, sabiendo que nuestro currículo nacional contempla aquellos grandes propósitos alineados al perfil de egreso que los estudiantes deben de desarrollar. Por lo tanto, entonces, es importante tener en cuenta que esta planificación, que lo definen como el arte de imaginar y diseñar procesos, está centrado fundamentalmente en determinar con claridad cuáles son aquellos propósitos de aprendizaje que voy a desarrollar con mis estudiantes. Pero estos propósitos tienen que estar alineados sobre algo y fundamentalmente en este propósito tiene que recaer las necesidades y los intereses de nuestros estudiantes, referidos también en los contextos que se tiene que trabajar. No solamente vamos a tener los propósitos, los contextos, las necesidades, sino que también los recursos y materiales. Por lo tanto, entonces la planificación va en este sentido. Si vemos a la planificación como ese proceso, el Ministerio de Educación nos sugiere tener en cuenta este proceso cíclico, que en primer lugar debemos de tomar en cuenta cómo es que los docentes determinamos los propósitos de aprendizaje con base a las necesidades identificadas. Entonces, este primer proceso, fundamentalmente, consiste en desarrollar algunas acciones puntuales mediante un trabajo colegiado con todos los docentes. Y fundamentalmente este trabajo lo hacemos a inicios del año escolar. Para determinar esos propósitos con base a las unidades de aprendizaje, pues en primer lugar tenemos que entender los propósitos. Y cuando hablamos de propósitos estamos hablando de las competencias, de las capacidades, de los desempeños y del estándar. Eso significa que como primera actividad puntual, el equipo de docentes liderado por el directivo debemos de revisar el currículo nacional, revisar los enfoques, las competencias y fundamentalmente revisar el programa curricular del nivel, revisando cada una de las competencias que nos propone en cada una de las áreas, darle una leída, un entendimiento, cómo se relacionan las capacidades con las competencias, cómo se relacionan los desempeños con los estándares, qué hacen uno con el otro, de tal manera que se entienda cómo se debe concretar el currículum a lo largo de diversos procesos. Entonces, creo que este es el primer punto que tenemos que hacer los docentes de manera muy colegiada, ¿no? Entender estos propósitos. Si entendemos los propósitos de cada una de las áreas, pues estaremos en condiciones de poder trabajar la planificación que oriente los aprendizajes, sabiendo, por ejemplo, que para desarrollar las competencias los estudiantes tienen que movilizar las capacidades. Si desde esa perspectiva vamos entendiendo este enfoque por competencias, entonces necesitamos revisar cada una de esas capacidades, cada una de las competencias que encierra el currículo, ¿no? Entonces, para ello es muy sugerible que, por ejemplo, en cada una de las áreas se tendría que revisar el currículo y cuando estamos revisando el currículo, pues aprovecharíamos para poder ya hacer lo que denominamos la diversificación. No solamente es una cuestión de lectura, sino que podemos elaborar el currículo diversificado, ¿no? Entonces, cada uno de los docentes, cada equipo va a tener que revisar las competencias, las capacidades y es interesante que se determine cómo está organizado. Por ejemplo, cada competencia con su respectivo nivel de la competencia en cada uno de los ciclos propuestos, cuáles son las capacidades que tiene y entender cada una de las capacidades es cuestión de revisarlo. ¿Qué es lo que encierra? ¿Cómo se definen cada una de las capacidades? Sabiendo que estas capacidades a su vez se convierten en procesos didácticos, porque vienen a ser algo así como los pasitos o cada uno de los procesos que se tiene que hacer para lograr esa competencia. Entonces, al mismo tiempo que vamos entendiendo que para que
se desarrolle una competencia, se tiene que movilizar todas las capacidades, no es posible que entendamos que en un periodo o en una unidad solamente se pueda trabajar una capacidad y con eso, o dos capacidades y con eso ya estamos desarrollando una competencia. No es de esa forma. La idea es que se tiene que entender que para lograr, por ejemplo, que se comunique oralmente en lengua materna, el estudiante tiene que movilizar todas estas capacidades que vienen a ser los recursos. A su vez, deberíamos de ver que cada una de estas competencias en cada uno de los grados tiene sus respectivos desempeños, ¿no? Sus respectivos desempeños. Y estos desempeños pues nos vienen generales y que cada institución educativa debería de contextualizarlos, debería de precisarlos, como dice el término, ¿no? Entonces, conforme vayamos revisando cada uno de los propósitos, es interesante ir desarrollando un proceso que se denomina diversificación curricular. Esta diversificación curricular, pues, va a responder a los grandes objetivos que nos propone el currículo nacional, como a su vez al contexto de la institución educativa. Como es sabido, el proceso de diversificación curricular sigue este proceso partiendo del currículo, un currículo regional, un currículo local, podríamos tener un proyecto de la institución educativa, el proyecto curricular, la planificación anual, hasta las unidades y las sesiones de aprendizaje. Entonces, cuando los docentes revisan cada uno de estos desempeños, cada uno de estos propósitos, es interesante que se puede ir trabajando un primer momento de esta contextualización, de esta diversificación. Como ejemplo, las partes que aparecen de negrita son aquellos elementos que el equipo de docentes de esta área ha introducido dentro de los desempeños como una de las formas de contextualización, como una de las formas de diversificación, ¿no? Si vemos otra área, podemos abrir otra área de acá, por ejemplo, podemos abrir el área de matemática. De igual manera, en el área de matemática, los docentes al momento que han ido empoderando, revisando cada uno de ellos, han hecho también este ejercicio, ¿no? De revisar el estándar de este ciclo, en este caso sexto, y cómo es que el estándar tiene relación con las capacidades, ¿no? Para un mejor entendimiento, este equipo de docentes de matemáticas ha tratado de resaltar con este color parte de la descripción de la competencia el estándar y ha relacionado que está directamente o estrechamente relacionado a esta capacidad. El siguiente color indica que está relacionado a esta capacidad. Y a su vez, los desempeños que nos propone el currículo son aquellos desempeños que van a llevar a cabo el desarrollo de esta capacidad, ¿no? Aquellos desempeños que están sin negrita son aquellos que no han sido todavía diversificados, pero aquellos desempeños que ya están con negrita quiere decir que han sido precisados o como señala el documento que para poder desarrollar la, la diversificación podemos hacer lo siguiente, o sea, ¿cómo contextualizo los desempeños? Los desempeños se pueden precisar y contextualizar, dice la literatura, considerando la especificidad del conocimiento que se movilizará y la complejidad de la habilidad. Entonces, ¿cómo puedo contextualizar? ¿Cómo puedo diversificar? Aquí, por ejemplo, el ministerio nos propone una idea de que yo puedo contextualizar precisando un desempeño, ¿no? O sea, de manera más exacta, preciso un desempeño. Este es el desempeño original que me propone el currículo, que me propone el programa. Este es un modelo de desempeño ya precisado. En cambio, cuando incorporamos saberes a ese desempeño, es una forma de diversificación, una forma de contextualización ampliada, porque lo que estoy tratando es de incorporar
algunos conocimientos propios que pueden ser de las comunidades, del contexto, y que me permite trabajar de una manera más detallada este desempeño. Otra de las formas para poder diversificar el desempeño es contextualizar y trabajar el nivel de complejidad de la capacidad, de la habilidad. En este caso, la habilidad era justifica, ¿no? En los casos anteriores ha quedado como justifica. En este caso, conociendo el nivel de nuestros estudiantes, por ejemplo, se puede variar la complejidad de la habilidad. Y lo que se ha tratado de hacer que no solamente el estudiante es capaz de justificar, sino que el estudiante puede ya pasar a otro nivel de la habilidad y en este caso se ha considerado evalúo. Entonces, teniendo en cuenta estas tres formas de poder contextualizar, ya sea precisar, ampliar o manejar la habilidad, es que se trabajan los programas curriculares, ¿no? Entonces, cada una de las áreas, lo primero que deberíamos de hacer los docentes, vuelvo a reiterar, es revisar cada una de las competencias, cómo se relacionan con el estándar, ese estándar, cómo se relaciona con las capacidades y a su vez los desempeños. Y conforme vamos revisando los desempeños en un primer instante, podemos hacer ese tipo de contextualización, ¿no? De igual manera, por ejemplo, podemos abrir el área de inglés. En el área de inglés vamos a encontrar este mismo trabajo que han desarrollado ya los docentes en trabajo colegiado. No necesitamos hacer que los docentes lo hagan por grado, sino de manera colegiada. De igual forma, acá podemos observar que los docentes han analizado esta competencia, han analizado las capacidades que van a movilizar para esta competencia y a su vez han analizado el estándar y cada uno ya de los desempeños está incluso relacionado a las capacidades, no necesariamente va a ser de esa manera, puede ser de otra manera, y lo que aparece de negrita ya es una forma ampliada del desempeño. Ya se está tratando de delimitar qué conocimientos, qué saberes se pueden trabajar con este desempeño. No se vaya a pensar también que la contextualización solamente se hace en esta etapa de diversificación. La contextualización va a continuar cuando se haga la programación anual, la contextualización seguirá cuando se haga la unidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, si vamos a esta primera parte, cuando vamos a revisar los propósitos, sería necesario que los docentes ya empiecen a trabajar ese primer aspecto de hacer la contextualización. Entonces, ese es el segundo momento que hemos considerado, ¿no? Contextualizar. Contextualizar, que podría ser precisar o contextualizar. Y producto de esta revisión, producto de esa contextualización, de la diversificación, vamos a obtener el programa curricular diversificado. Los programas curriculares diversificados van a ser parte integrante del proyecto curricular institucional. Entonces, este es el currículo ya de la institución educativa, ¿no? Si abrimos, por ejemplo, ciencias sociales, ya también vamos a encontrar que ya este es un programa, es un currículo ya trabajado, orientado a las necesidades e intereses un poco de los estudiantes, y ya se ha podido determinar que, por ejemplo, estos desempeños ya están un poco ampliados, ya tienen en cierta medida los conocimientos, ¿no? Entonces, de primero a quinto. Este es el proceso de revisión de los propósitos, de revisión de cada una de las competencias. Eso es antes de hacer la planificación curricular, a nivel de programación anual. Bien, entonces he querido mostrarles más o menos cómo vamos a determinar los propósitos. No necesariamente es empezar de la programación anual. Primero hay que ir revisando esto de acá. Ya hemos contextualizado un primer instante, ya podemos tener como primer entregable un programa curricular. Y en un tercer momento quizás es necesario que para poder determinar bien los propósitos de aprendizaje, no solamente saber cuáles, sino que tengo que hacerlo con base a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
Y eso involucra un tercer momento, identificar esas necesidades. Y para poder identificar las necesidades, pues puedo valerme y tengo que saber cuáles son las demandas y oportunidades del contexto y cuáles son los conocimientos de las características de los estudiantes. ¿Y dónde encuentro esto? ¿Dónde o cómo hago esto de acá? Esto necesariamente también se hace en un proceso colegiado donde participan todos los actores educativos. Y eso ya lo encontramos, por ejemplo, si es que hemos hecho un trabajo adecuado de manera planificada, pues vamos a encontrarlo en el proyecto educativo institucional. Nuestro proyecto educativo institucional ya contempla estos primeros aspectos de las demandas y oportunidades del contexto. Cuando hablamos de las demandas del contexto, pues fácilmente vamos a encontrarlo en nuestro proyecto curricular, en el PI, después de haberlo trabajado con todos los elementos requeridos, ¿no? En la parte del diagnóstico, en la parte del diagnóstico vamos a encontrar esos aspectos que están relacionados al contexto. Incluso también el ministerio nos ha dado algunas orientaciones para poder trabajarlos, ¿no? Y estamos en unos formatos que acá, diagnóstico del entorno con relación las características del entorno de la institución educativa. Y eso pues fundamentalmente se está haciendo en relación a los compromisos. Ahí podemos encontrar. Además, estamos requiriendo que estas demandas y oportunidades del contexto, las demandas y las oportunidades del contexto, pues vamos a seguir encontrándolos en este documento del proyecto educativo institucional que está relacionado a el diagnóstico que tenemos, o sea, cómo enganchamos el PI hacia la planificación, de tal manera que no sea un documento. Los documentos no están aislados de ninguna manera. Otro de los elementos que nos pide es el conocimiento de las características de los estudiantes, ¿no? O sea, cómo es que determino las características de los estudiantes. Las características de nuestros estudiantes, pues, estarán relacionadas fundamentalmente cuando hablamos de características, por ejemplo, dónde viven, cuáles son sus potencialidades. Podemos también hablar de las condiciones de las familias, o sea, cada uno de nosotros tiene esas características. ¿Y dónde podemos encontrarlo? De igual manera, tenemos que recurrir naturalmente al documento de planificación, que es el proyecto educativo institucional, y en alguna de las partes tenemos las características de los estudiantes y los padres de familia. Pues en esta oportunidad están en varios aspectos, ¿no? Aspecto económico, el aspecto lingüístico, en el aspecto educativo, en salud, en transporte, para poder más o menos saber cómo abordarlos, porque la idea no es que se queden aquí en los documentos, sino cómo es que cómo se puede trabajar, aparte de las actividades, cómo se puede trabajar, cómo se puede abordar de manera pedagógica. Pero solamente necesitamos saber ese contexto, o sea, saber cuáles son mis propósitos, cuál es el contexto, cuáles son las necesidades. No, también es importante conocer cuál es el nivel de desempeño de nuestros estudiantes. O sea, en relación al año anterior, cómo estamos en matemática, cómo estamos en comunicación, cómo hemos ido avanzando en las pruebas estandarizadas, en este caso en las pruebas estandarizadas que se realiza a través del Ministerio de Educación en las evaluaciones censales, cómo estamos en cada una de las áreas en los últimos años, cómo estamos en los niveles de logro, cuáles son los problemas asociados, cuáles son las causas, qué análisis cualitativo hemos hecho respecto a cada uno de ellos. Porque yo puedo decir pues que esto me propone el ministerio, yo ya lo he diversificado, ya se contextualizó, todo bien bonito, pero naturalmente tengo que determinar, ¿puedo yo desarrollar estos desempeños con los estudiantes? Entonces, si revisamos con cuidado nuestro contexto, las características y los resultados de nuestros estudiantes, con esto de acá estaremos en condiciones de determinar los propósitos con base a las necesidades de aprendizaje.
Teniendo todo en cuenta estos elementos de acá, podemos empezar a trabajar nuestra programación anual. Entonces, la programación anual va a ser aquel documento de planificación que nos va a permitir desarrollarlo en un año y por lo tanto, todos esos elementos que les acabo de detallar, es necesario que vayamos colocándolo a lo largo de esta planificación. Entonces, en un primer instante, voy a tratar de mostrarles una programación anual ya desarrollada y cómo es que se han encadenado cada uno de estos elementos, ¿no? Bueno, aquí en la primera parte tenemos los datos informativos, una breve descripción del, en este caso del área de comunicación, ¿no? Y aquí aparece algo importante. Para poder determinar los propósitos, en primer lugar debería yo de pensar cuál es el contexto en el cual se encuentran mis estudiantes y cuál va a ser aquellas necesidades o aquella problemática sobre la cual los estudiantes van a desenvolverse o van a actuar en relación a los propósitos. Entonces, es tan importante, por ejemplo, acá, determinar las situaciones del contexto. Por ejemplo, el docente en su primera unidad está considerando el contexto de la institución educativa, sabiendo que el contexto puede ser local, a nivel de institución, un contexto local, un contexto regional, un contexto nacional o un contexto global. En este caso, el docente ha creído conveniente, para su primera unidad, considerar una situación del contexto de la institución educativa y en base a este contexto, ¿no?, relacionado con el tema de investigación, está planteando un posible título, ¿no?, para su unidad y lo ha denominado Estudiamos y redactamos y participamos con un testimonio. Este contexto va a dar cabida a proponer una situación significativa en la unidad, que lo vamos a ver más adelante. De igual manera, está proponiendo para su tercera unidad un contexto relacionado ya con el tema de los residuos, ¿no?, producidos en su vivienda. ¿Y de dónde se sacó esta información? De igual manera, del proyecto educativo institucional. Si vemos otra programación, en este caso de matemática, es interesante que los propósitos, vuelvo a repetir, se organicen en relación a un contexto donde los estudiantes van a actuar. Y eso sería pues parte de las necesidades e intereses. Por ejemplo, en su primera unidad, el docente de matemática está considerando sobre el tema de un contexto global, en este caso, el coronavirus. Si vemos otra programación, por ejemplo, la programación de ciencias sociales, ¿no?, en este caso, la docente está partiendo, organizando sus unidades, trabajando también o recogiendo necesidades del contexto o problemáticas. En este caso, está hablando de las tecnologías que se desarrollan y que son beneficiosas para los estudiantes de la institución educativa San Vicente de Paúl, una de las unidades. Más adelante, en otra de las unidades, el mal uso de los recursos naturales ya está tomando otro contexto. Y si vemos de esa manera, por ejemplo, vamos a ver la programación de inglés. En la programación de inglés están trabajando, por ejemplo, sobre las redes sociales, ¿no? Es otro contexto que está determinando el Facebook, el WhatsApp, un contexto también global, y luego en un momento va a trabajar otro contexto relacionado con la contaminación ambiental. Son contextos que van a permitir organizar los propósitos de aprendizaje. Entonces, si vamos otra vez a la programación de comunicación, el docente ha determinado un contexto en el cual se pueden organizar esos propósitos y que va a permitir actuar a los estudiantes, porque los aprendizajes no se van a desarrollar en el vacío. No es cuestión solamente de determinar relaciones causales, de efecto, no solamente es cuestión de hablar de seno y coseno, sino sobre qué. Este contexto nos va a permitir organizar adecuadamente sus procesos y que los estudiantes, los desempeños se relacionen a lo de acá. Una vez que tienen esos, nos ha dado como lugar
a los títulos de las unidades. Y sobre este contexto inicial que se ha determinado, se organizan los propósitos. En un primer instante, solamente se determina la competencia y con sus respectivas capacidades. A su vez, se está enunciando el estándar que se va a lograr para que se asocia a esa competencia. Y el docente ha creído conveniente que para esta unidad, que para la primera unidad, se trabaje esta competencia. Luego tenemos la segunda competencia con sus capacidades y una descripción del nivel del estándar. De igual manera, el docente está considerando para esta primera unidad desarrollar la segunda competencia, la tercera competencia con sus respectivas capacidades y también va a desarrollarlo en la primera unidad. Y si le damos una miradita, los colores tratan de relacionarse en cada uno de los elementos. Esto a partir de un primer momento colegiado donde se han analizado esos propósitos. De igual manera es necesario que en nuestra programación anual se considere aquellos otros propósitos sobre la competencia transversal. Tenemos dos competencias relacionadas con las TIC y relacionado con la autonomía. En este caso, el docente está considerando para la primera unidad la competencia de generar su autonomía con sus respectivas capacidades. De igual manera, se tiene que considerar en la programación anual los enfoques, porque también forman parte de los propósitos. Dentro de todos los enfoques se está considerando el enfoque intercultural para la primera unidad y el enfoque inclusivo. De igual manera, la idea no es trabajar de forma aislada, sino cómo se interrelacionan las áreas. Pero no solamente las áreas, estamos hablando de un enfoque por competencias, cómo se interrelacionan las competencias. En este caso, cómo se vincula el docente de acuerdo al contexto, de acuerdo a los propósitos que está eligiendo, pues ha creído conveniente de las competencias del currículo que se relacionan con esta competencia, indaga mediante métodos científicos, porque justamente con eso está relacionado, si hemos visto un poco arriba, ahí está, redactamos un testimonio a través de la investigación. Entonces, va a ir también relacionándolos con esta competencia del currículo. Bien, entonces, de esta manera se trata de organizar los propósitos de aprendizaje en relación a un posible contexto que los estudiantes van a trabajar. Bien, luego de organizar los propósitos de aprendizaje en la programación anual se debe considerar los materiales y los recursos, ¿no? ¿Qué materiales y recursos cuenta la institución educativa que se puede movilizar, que se puede organizar los estudiantes y los docentes? En quinto lugar, perdón, hay un aspecto muy importante, la evaluación. En la evaluación se debe considerar cuáles son los criterios, las principales evidencias y los instrumentos por cada una de las unidades. En este caso, el docente tiene 3 unidades. Por lo tanto, debe plantear en este primer momento de la programación anual, porque esto se puede ir reorganizando, mejorando a lo largo de la unidad, ¿qué criterios va a tener en cuenta para que los estudiantes, en razón a estos propósitos que se han planteado, van a ser evaluados? Recordemos que la planificación y la evaluación son dos elementos que se interrelacionan. Por lo tanto, el docente está considerando los criterios por cada una de las competencias. Lo que se trata es que el docente tenga conocimiento pleno y esté consciente que si va a trabajar propósitos relacionados a las competencias y a las capacidades, son esos mismos propósitos quienes tienen que someterse a la evaluación. Y según consta en el diseño curricular, en el currículo nacional y en algunas guías que nos propone el ministerio, dice que los criterios de evaluación pueden ser las capacidades, el estándar y los desempeños. En esta oportunidad, el docente, por cada una de las competencias, ha considerado a las capacidades como criterios de evaluación. Competencia número 1,
con estos criterios. Competencia número 2, son estos sus criterios. Competencia número 3, son esos sus criterios. Aquí viene algo muy importante. Si estos van a ser los criterios que tendrían que ser socializados con los estudiantes desde un inicio, se supone también que los estudiantes van a tener que demostrar sus aprendizajes a través de principales evidencias. ¿Correcto? Esas evidencias que se han planteado acá no son evidencias sueltas, no es cuestión simplemente de colocar una evidencia, un texto descriptivo, un mapa, o colocar sencillamente una ecuación, o colocar un informe. No estamos hablando de esas evidencias tan sueltas, porque estamos dentro de un enfoque por competencias y son actuaciones de los estudiantes. Bien, entonces, por lo tanto, si vemos acá, el docente ha tratado de determinar aquellas evidencias, pero que sean evidencias en relación a los propósitos de aprendizaje. Reitero, las evidencias que desarrollen los estudiantes tienen que estar en relación a los propósitos de aprendizaje. En esta oportunidad, en la programación anual, ¿cuáles son los propósitos de aprendizaje? Las capacidades que aparecen como criterios, la competencia y a su vez el estándar de esa competencia. Acá, el estándar de esa competencia. Mirando estos tres elementos, mirando esos tres propósitos, además también el enfoque, es que se redacta, ¿no?, las evidencias de los estudiantes. Y aún no solo en eso, sino también tenemos que pensar que las evidencias no van a estar sueltas, tienen que estar relacionadas fundamentalmente a ese contexto que va a resultar más adelante en la situación significativa. Miremoslo bien, el contexto da como resultado a que los estudiantes, por ejemplo, estudien y redacten un testimonio. Entonces, se relaciona ahí a un testimonio a través de la investigación documental y de campo. Retornamos otra vez hacia la formulación de las evidencias. Si vemos acá, el docente ha tenido cuidado que por cada una de las capacidades, en este caso los criterios, ha redactado unas evidencias, porque se supone que si voy a trabajar esta competencia, el estudiante tiene que movilizar recursos, todos los recursos, y esos recursos son las capacidades. Y si voy a trabajar, el estudiante va a movilizar la primera capacidad y tiene que trabajar, obtiene información, supone pues una evidencia, algo tiene que hacer. Si se trata de obtener información, algo tiene que hacer. Y en este caso va a escuchar un texto oral sobre un testimonio de los estudiantes que el año pasado, y de este texto tendría que obtener información de ese texto. Segundo criterio. El segundo criterio es infiere e interprete información del texto oral. Si estoy pensando que los estudiantes van a movilizar este recurso, algo tienen que hacer. Ese algo que tiene que hacer, pues naturalmente van a ser los desempeños, que por el momento no los tenemos acá. Y algo tienen que demostrar. Acá dice infiere e interpreta. ¿Cuál va a ser la evidencia para darme cuenta que el estudiante ha movilizado este recurso? Pues que infiera el tema, el propósito, ¿sobre quién? Sobre el testimonio. ¿El testimonio qué es? El testimonio es lo que está asociado al contexto, a la situación significativa, al título de la unidad. ¿Eh? Entonces, las evidencias, miren cómo no se trata de redactar cualquier evidencia. Acá dice, tercer criterio o tercera capacidad, adecúa y organiza. Si el estudiante va a movilizar este tercer criterio o esta tercera capacidad para la competencia se comunica, pues naturalmente tiene que tener un resultado, una evidencia. Y es por eso que tenemos esta evidencia de acá. Y lo mismo va a suceder con cada uno de ellos. Por lo tanto,
En la primera unidad, el estudiante va a movilizar estas capacidades que a su vez van a ser los criterios de la competencia y por cada uno de estos criterios hay ciertas evidencias, principales evidencias. ¿Estas evidencias de la programación anual pueden modificarse en la unidad? Claro que sí. Pueden diversificarse, pueden ampliarse, no hay ningún inconveniente. Entonces, para ir terminando esta parte, las principales evidencias se formulan en razón de los propósitos de aprendizaje. Hasta el momento hemos visto cómo estas evidencias se relacionaban a dos propósitos, a las capacidades y a la competencia. Pero ya a su vez, ¿estarán relacionados al estándar? Claro que sí. Si nosotros vemos, por ejemplo, este de acá, infiere el propósito de hechos y conclusiones eh, a partir de la información implícita y explícita, ¿no? E interpreta la intención del interlocutor que infiere el tema y el propósito. ¿De dónde salió esto? ¿No? ¿Está en relación a lo de acá? Sí, pero acá solamente dice infiere e interpreta. ¿Y de dónde salió esto? ¿De dónde se desprende el tema y el propósito? Puedo sacarlo tomando en cuenta los desempeños. Pero si vemos acá tema, propósitos, el docente ha creído conveniente, escuchen, creído conveniente, utilizar parte del estándar, lo que plantea el estándar, porque lo que se trata es eso, de que los aprendizajes de los estudiantes se aproximen o estén en relación al estándar, no en relación a otra cosa. Entonces, por lo tanto, si el docente va a desarrollar en la primera unidad, ¿no? Si va a desarrollar en la primera unidad esta competencia, estas capacidades que ahora son criterios, y formula ciertos desempeños que ahorita no aparecen, y frente a esos desempeños algunas evidencias, pues naturalmente estos aprendizajes tienen que estar en relación al estándar. Es así como de una manera he tratado de darles a entender cómo se relacionan o cómo es que se redactan las evidencias, ¿no? Entonces, si el docente desde la planificación del anual tiene claro que para la primera unidad va a tener que movilizar los estudiantes estos recursos que ahora son criterios y estas son sus evidencias, la rúbrica que el maestro plantee en la programación de unidad, para armar esa rúbrica, para armar esa matriz, no hay tanta necesidad de esforzarse, de buscar la rúbrica. Ahora no hay rúbricas por productos. El docente no tiene que elaborar rúbricas para un ensayo, no se elabora rúbricas para un mapa conceptual, no solamente pensemos en elaborar las rúbricas para un informe. Eso ya no es lo más adecuado, no digo que esté mal. La rúbrica tiene que relacionarse, elaborarse en relación a los propósitos. Por lo tanto, si el docente plantea la rúbrica, ¿cuáles van a ser los criterios de esa rúbrica? 1, 2, 3, 4, 5 criterios. Por cada uno de estos criterios tendrá que elaborar los descriptores en relación a los niveles de desempeño. Lo mismo va a suceder por la siguiente competencia. Estos son sus tres criterios, estos son las evidencias y va a tener su respectiva rúbrica. La rúbrica va a considerar, no es una rúbrica para evaluar el testimonio, no se trata de elaborar una rúbrica para elaborar el testimonio, se tratará de elaborar una rúbrica para mm, evaluar la competencia en esa primera unidad. En la otra unidad se volverá a evaluar esta misma competencia, los estudiantes movilizarán estos recursos y es posible que ya los estudiantes vayan avanzando de manera gradual y al término del año pues estemos logrando esta competencia. Eso es realmente el desarrollo del enfoque por competencias. Entonces, he tratado de ilustrar en este primer video cómo es que pasamos de entender los propósitos, de contextualizar nuestros propósitos hacia la programación anual en un primer momento, ¿no? Y de igual manera, por ejemplo, sucede pues
en matemática, de igual manera va a suceder en ciencias sociales. Vamos a ver aquí, aquí está considerando 2, 4, 6 unidades, ¿no? 6 momentos para desarrollar esos propósitos. Y de igual manera, en su primera unidad, tiene sus criterios, que también son las capacidades en este caso, y su evidencia. Y dentro de esta evidencia, pues no solo se coloca así ensayo, o sea, la evidencia no es adecuado colocarle ensayo, pues es un producto. Lo ideal es que las evidencias estén en relación, vuelvo a reiterar, en relación a los propósitos. Y ustedes se preguntarán por qué tanta descripción, disculpen que sea reiterativo, ¿por qué tanta descripción de la evidencia? Porque esta descripción de la evidencia corresponde, en este caso, a los propósitos, a las capacidades, a la competencia y al estándar de esa competencia. Y de igual forma, vamos a observar, por ejemplo, el desarrollo, el planteamiento de la evaluación en el área de inglés, ¿no? Tenemos acá la unidad, la competencia que se proponen, los criterios, incluso acá los maestros han separado en dos habilidades que se manejan en inglés, pero a su vez está relacionado la evidencia, ¿no? La evidencia que van a trabajar los estudiantes y que esta evidencia aparentemente es una sola, pero si leemos la evidencia, encierra estos dos recursos, estas dos capacidades, estos dos criterios. Y a su vez, esta evidencia pues estará en relación, número uno, a lo que van a trabajar los estudiantes, lo que se pretende desarrollar acá, que son las redes sociales, porque sobre eso van a actuar, no es una evidencia al azar, y en relación al estándar. Entonces, maestros, esta es una primera entrega, un primer ejemplo. Espero que hayan podido más o menos comprender cómo es que trabajamos la planificación, entendiendo los propósitos, y cuando entendemos los propósitos ya podemos pensar en la diversificación que nos puede servir, que no es necesario también que se pueda hacer la diversificación o cuando se entiende los propósitos se haga la diversificación en el programa curricular. Ustedes pueden ir de frente a la nueva. Bueno, es una manera, pero es aconsejable ir haciendo ese proceso, ¿no? Porque nos puede servir ya para el PCI. ¿Y cómo es que se relacionan estos documentos, ¿no? PI, PCI y programación anual. En otro video estaremos hablando cómo es que se plantea o se desarrolla esta unidad de aprendizaje. Muchas gracias por su atención.